Bien, buenas tardes. Vamos a retomar, ¿no?, el trabajo con esta mesa redonda, mesa de debate, en la que, bueno, la pregunta, después de lo que nos ha explicado Juan Carlos, me parece una pregunta bastante capciosa, ¿no? Yo diría aquí, bueno, ¿qué hacemos?, ¿no? Pero bueno, yo estoy un poco metiendo cizaña. Sobre esta cuestión, digamos, ¿qué podemos hacer y qué debemos hacer para, digamos, superar, ¿no?, esta situación de colonialismo lingüístico, ¿no?, en el que seguimos, ¿no? Yo diría que todavía más, ¿no? Eh, eh, y que constituye efectivamente un elemento que, que bloquea en buena medida la toma de conciencia de los andaluces y las andaluzas como pueblo y con todo lo que eso significa. Digo, para tratar sobre esta cuestión contamos con una serie de compañeras y compañeros, yo creo que absolutamente cualificados, ¿no?, para, bueno, aportar ideas sobre esta cuestión. Muy rápidamente os lo presento en el sentido en el que estamos en la mesa, empezando por Juan Pablo Mora Gutiérrez, que es profesor titular de Lingüística General de esta universidad, de la Universidad de Sevilla. Seguimos con Manuel Rodríguez Illana, doctor en periodismo, psicólogo y profesor de lengua castellana y literatura. Seguimos con Igor Rodríguez Iglesias, que es profesor del área de lengua española de la Universidad de Málaga. Y finalmente tenemos a Soledad Castillero, que es profesora de Antropología Social en la Universidad de Granada. Ahora creo que está en la Universidad de Granada, ¿no? Otra vez, ¿no? No. Ah, ¿no? Ah, bueno, es verdad, ahora estás en Coimbra. Universidad de Coimbra. Ahora está en Coimbra, por eso yo siempre que nos encontramos le pregunto ¿en qué universidad está ahora? Porque ha ido... Eso es un termómetro Sí, sí. de cómo está También. la academia y los puestos de trabajo. Efectivamente. Deciros que entre las personas que estaban invitadas a la mesa, finalmente no vamos a poder contar con Yolanda Pérez, que es una escritora en andaluz y por cuestiones familiares finalmente no ha podido estar con nosotros. Y también a Inmaculada Serón Ordóñez, que es profesora de traducción e interpretación en la Universidad Pablo de Olavide, que igualmente por cuestiones, en este caso no de índole personal, familiar, sino de índole administrativo, jurídico, judicial, pues le han citado a una cuestión y, bueno, pues se ha pedido disculpas y no vamos a poder contar con ella. Eso hace que la mesa se desequilibre notablemente, ¿no?, desde el punto de vista de género, pero bueno, la realidad es lo que nos ha deparado, ¿no? Como les decía, son personas que cada uno desde distintas ópticas, en distintos ámbitos, con distintas, diríamos, aportaciones, pues viene trabajando sobre la temática que nos reúne, sobre la lengua andaluza, sobre el andaluz. Y lo que les pedimos desde la organización es que, pues, nos aporten algunas de sus ideas en relación a esta cuestión, ¿no? Es decir, ¿qué podemos hacer, qué debemos hacer en relación al andaluz, diríamos, ¿no?, a la lengua andaluza? Vamos a intentar, porque entendemos que el debate es una parte fundamental, entonces vamos a intentar limitarnos a 15 minutos por cada una de las personas intervinientes y para tener luego un tiempo suficiente de discusión, de intercambio, de compartir, ¿no?, ideas bueno, pues opiniones también, ¿no? Así que yo, sin más, pues le voy a dar la palabra, si os parece, en el orden en el que estamos sentados en la mesa, y empezaría entonces Juan Pablo Mora, cuando quiera. Muy bien.
En primer lugar, quería dar las gracias a Juan Porra, que se contactó conmigo para invitarme a este evento, también a la organización del evento. Y lo primero que quería hacer es una aclaración. Yo, igual que Juan Carlos Moreno Cabrera, soy también de Lingüística General y, en cierto modo, soy aquí un cara dura. Yo tampoco he investigado nada ni he publicado nada así específicamente sobre el andaluz. Sí lo he hecho vicariamente a través de mi alumnado. Yo desde hace varios años trabajo por retos, aprendizaje basado en retos, y mi alumnado hace proyectos en las distintas asignaturas y muchas veces han elegido el andaluz y normalmente ha sido cuando hemos tratado temas de discriminación lingüística, opresión lingüística, y siempre lo han enfocado así, porque es una realidad que los andaluces, yo soy andaluz, soy de aquí de Sevilla y hemos sido discriminados tradicionalmente. Yo creo, y un poco retomando una de las cuestiones que se han tratado en la conferencia de mi colega Moreno Cabrera anterior, porque yo lo he vivido en primera persona, yo creo que el sistema educativo y ese intento de homogeneización sí influye sobre las personas. A ver, voy a poner un par de anécdotas personales. Un día mi hermano vino a casa hablando con la V, o sea, todas las palabras las pronunciaba con la V, porque tenía un maestro que le decía, creo que era varón, un maestro que le decía que la V tenía que pronunciarla así. Y claro, eso le duró 2 días porque desató la misma reacción que ha habido aquí. Nos reímos tanto de él que dejó de hablar con la V y no le hizo caso al maestro. Pero sin embargo, la cuestión de hablar con la Z era una cosa muy distinta. Yo soy de aquí de Sevilla y seguramente mi entorno era seseante en este mal sentido del uso de la palabra, es decir, que solo teníamos un fonema para lo que serían las fricativas. Y a mí, en cierto modo, yo durante muchos años estuve, pues, hasta que no logré automatizarlo, pronunciando la Z. Es decir, que a mí se me esforzó esa Z. Tengo esa conciencia porque siempre cometía muchos errores a lo largo de muchos lapsus linguae, a lo largo de todo mi. Yo decía, ¿por qué hago este tipo de errores? Y luego lo comprendí cuando entendí que se me estaba forzando algo que no era natural en mí. Es decir, que ese proceso lo sufrimos, vamos, y lo hemos sufrido. Yo por lo menos soy consciente que no puedo ponerlo, porque tampoco sé mi realidad de cuando era niño, pero he sido consciente de esa realidad, ¿no? Yo sí me he ocupado durante mucho tiempo, luego repasando mis últimos 30 años así de preocupaciones y demás, he estado muy preocupado desde siempre por todas estas cuestiones de discriminación lingüística y de opresión lingüística, porque la opresión lingüística la sufren muchísimos colectivos, empezando por toda la cuestión del sexismo lingüístico. El mundo está claro que está pensado para los varones y eso es algo que tampoco te das cuenta hasta que te pasan anécdotas, como también me pasó a mí. Yo estudiaba en un colegio católico y en mi época todavía, por lo menos hasta tercero de BUP, éramos todos varones, y hubo un profesor de filosofía que nos llamó a la pizarra con la siguiente frase a toda la clase. La siguiente a la pizarra, la siguiente a la pizarra. Yo tenía como 15, 16 años, que era cuando se daba filosofía, y recuerdo que sentía, está usando el femenino conmigo, me está feminizando, porque cuando uno llega a la adolescencia, todo lo asociado a, bueno, hay un montón de expresiones hacia las mujeres, hacia las niñas, que son terriblemente negativas. Entonces, ese profesor estaba jugando con nosotros porque al final dijo, bueno, con la siguiente me refería la siguiente persona. Pero yo no lo perdoné nunca, ¿vale? Es decir, que aunque fue un profesor que me marcó en ese sentido, pero no me di cuenta hasta mucho después que la situación de mis compañeras, cuando llegué a COUS y teníamos compañeras, era que desde que habían nacido tenían que haberse acostumbrado en ese uso de masculino y femenino, en saber cuándo las estaban incluyendo y cuándo las estaban excluyendo. Entonces, en ese sentido, esa discriminación está ahí. Está también la discriminación que tenemos, en otro tema que me ha preocupado bastante como lingüista, es la pérdida de diversidad lingüística. La mitad de las lenguas del mundo, más de la mitad de las lenguas del mundo están ahora mismo amenazadas, y todo se debe a este mismo tipo de procesos, ¿no? Se hace sentir a la gente que lo que están hablando es algo inferior, que a las nuevas generaciones hay que pasarle una lengua que no las discrimine. En el caso de Latinoamérica es obvio, la América donde se habla español, el español está
fagocitando un montón de lenguas y en un proceso bastante acelerado, y que intentamos hacer lo posible por revertirlo, incluso aunque haya leyes y hoy día la legislación, todos seamos muy progresistas desde el punto de vista de las leyes, pero la realidad sigue siendo que los pueblos indígenas, los pueblos originarios de América, están perdiendo sus lenguas y siguen en ese proceso de pérdida lingüística por cuestiones de discriminación como las que sufrimos las personas andaluzas, ¿no? También sucede con las personas con algún tipo de lo que, bueno, creo que la Constitución decía hasta hace nada, disminución, eran disminuidos, creo que es lo que se ha cambiado, se les llamaba disminuidos, ahora se ha puesto discapacitados, que sigue siendo igual de horrible que disminuidos, pero que es más aceptable por ahora, pero tenemos leyes que son maravillosas, pero luego en la práctica, con un colectivo con el que yo trabajo bastante, porque lingüísticamente es muy interesante y Juan Carlos Moreno Cabrera lo sabe, es el colectivo de las personas sordas y las lenguas de signos, son lenguas fascinantes, pero la sociedad sigue empeñada en que a las personas sordas que no pueden oír hay que oralizarlas y luego escrituralizarlas, por supuesto. Entonces, esa opresión que sufre el colectivo sordo y la vulneración de los derechos lingüísticos que sucede a día de hoy todavía en nuestras escuelas, clama al cielo, clama al cielo. A ver, creo que sí voy enumerando todas las discriminaciones y opresiones, luego las personas con dislexia en el sistema educativo por esa fijación en la escritura, ¿no? Hay un lingüista británico que muchos de los fenómenos a los que se ha referido el profesor Moreno Cabrera anteriormente los ha englobado dentro de lo que él llama el scriptismo, ¿no? Que es esa obsesión con la escritura, como si la escritura fuera algo realmente determinante, pero que lo ha sido en la historia de las ideas lingüísticas, porque hasta hace muy poco, bueno, todavía no ha llegado a todo el mundo, ¿no? Pero como ha demostrado él anteriormente, seguimos obsesionados que las lenguas son ante todo lenguas escritas y que lo que se habla es algo vulgar. A mí el término vulgar ni siquiera me gusta, pero entiendo que lo uses por el tema de lengua vulgar de la Edad Media, ¿no? Entonces, no sé un poco cómo decirlo, pero yo creo que lo más importante, lo que tenemos que hacer, no con respecto al andaluz, sino con respecto a las personas que usan el andaluz, es el respeto, es respetarlas y aceptarlas tal como son, que no las respetamos. Voy a dar también otra anécdota, la voy a llamar P, porque sería la inicial de su nombre, pero es una alumna que terminó el año pasado estudios ingleses, que comenzó en estudios ingleses en 2019-2020, justo el año de la pandemia, y que es de Puerto Serrano, o Puerto Serrano. En Puerto Serrano la mayoría de la gente es egea, y cuando llegó a primero de estudios ingleses, la invité a una de mis clases para que hablara a mi alumnado usando su egeo, y yo pensando para mí, uy, a ver qué tal le va a ir en la carrera aquí universitaria con ese egeo, ¿no? Porque el tema es que las presentaciones en clase, en todo el tipo de comunicación oral, pero lo más alucinante de esta chica, que yo digo, vamos a llamarla P, es que cuando terminó cuarto el año pasado, que la volví a invitar a una de mis clases y grabé los vídeos y los tengo subidos en YouTube porque le pedí permiso, ella seguía jejeando todavía, incluso había estado en Inglaterra de Erasmus y allí en Inglaterra no había tenido ningún problema con su jejeo, había sido aceptado, pero me la encontré hace un par de días y ahora me ha contado que se quiere presentar porque quiere ser policía, después de haber terminado la carrera, quiere ser policía, pero que tiene que hacer una entrevista oral y a ver qué hace en la entrevista oral con su jejeo, porque ella nunca lo ha ocultado, pero si va a una entrevista de policía y la oyen jejear, ¿qué van a pensar de ella? Simplemente automáticamente porque ella jejea y porque el jejeo está mal considerado en nuestra sociedad y las personas que jejean parece que tienen como un estigma asociado a un montón de cosas que son totalmente falsas y que ejemplos como ella son los que tendríamos que dar, que por eso la grabé, para dar a conocer que el jejeo, desde el punto de vista lingüístico, y Juan Carlos supongo que podrá coincidir conmigo, es simplemente
el paso final de ese cambio lingüístico que se está produciendo de la S, que se convierte en una aspirada, como la F se convirtió en aspirada del latín, y que ha pasado en múltiples lenguas del mundo, y que si todo el mundo jejeáramos ahora mismo, pues al español y al andaluz no le pasaría absolutamente nada. Sería simplemente un cambio lingüístico que se ha impuesto porque es algo natural en las lenguas del mundo que los sonidos se debilitan y sufren transformaciones y desaparecen, y la lengua pues sigue tal cual. Pero hasta que no logremos convencer a la sociedad de que eso es así, y que tenemos que respetar a las personas, y que tenemos que aceptar como son, y que hacer el esfuerzo por entenderlas aunque jejeen, no vamos a llegar a ningún sitio, creo. Así que esa sería mi receta. Respetar a las demás personas y aceptar como son. Y eso es otra de las cosas que, ya que con esto termino, que más me llaman la atención, ¿no? Y creo que Juan Carlos Moreno Cabrera también lo ha mencionado antes, ¿no? Hemos dejado de aceptar un montón de discriminaciones porque ya no son tolerables, aunque ahora estamos sufriendo una cierta involución, pero la discriminación lingüística siempre se ha aceptado, se sigue aceptando y se ve como lo más normal del mundo. No sé cuándo llegaremos a acabar con ella, pero lo intentaremos. Muy bien, muchas gracias. Gracias. Muchas gracias, Juan Pablo. Pasamos sin más a la palabra a Manuel. Yo soy, bueno, por un lado, mi formación académica, yo hice psicología, luego hice doctorado en periodismo y ahora me gano la vida como profesor de lengua castellana, de secundaria. Entonces, a lo que yo me dedico va un poco a caballo entre esas tres materias, ¿no? Entonces, bueno, pues yo puedo aportar un poco estas perspectivas, ¿no? Y cómo yo vivo el tema del andaluz, ¿no? Bueno, yo me dedico al análisis de los medios de comunicación, sobre todo, pero a la ideología, ¿no? Yo no soy un experto en lingüística, etcétera, ni tampoco tengo un conocimiento de las variedades del andaluz. Yo, lo que me dedico es a desentrañar un poquito la ideología subyacente en los discursos, ¿no? Que es lo que me pone, ¿no? Entonces, y de hecho hice un trabajo que aquí el profesor Manuel Cabrera ha reseñado antes, que era Por lo mal que habláis. Quien tenga interés en adquirirlo puede hacerlo aquí, en el stand. Hay ejemplares. Y bueno, y tras esta cuña publicitaria, lo que quería comentar es que el título que le puse yo, por ejemplo, a este trabajo, no fue porque sí. Yo, como profe, o sea, yo he escuchado a veces, decía algún compañero, oye, niño, habla bien, ¿no? Pero niño habla bien no porque no digas tacos o palabras que se consideran malsonantes, entre comillas, sino un caso fue, que lo que a mí me llamó la atención, que entró un jefe de estudio donde yo estuve trabajando, entró a la clase y pregunta, oye, ¿dónde estaba pasando lista? ¿Y dónde está fulanito? Entonces, uno de los niños dijo, Zaío. Yo estuve trabajando bueno, no voy a decir el sitio por la persona que hizo esta corrección, ¿no? Entonces dijo Zaío, en vez de se ha ido. Bueno, esto el profesor ya ha comentado este aspecto lingüístico. Entonces eso a mí me empezó a despertar una serie de cosas. Ya leí trabajos del profesor Manuel Cabrera, de Igor, y entonces ya yo me di cuenta de que realmente estaba, yo estaba colaborando como agente de colonización, ¿no? Yo estaba colaborando en una serie de cosas que luego me di cuenta que eran absolutamente falsas. Por ejemplo, el tema de los vulgarismos, ¿no? Yo ya tenía un poco la mosca tras la oreja, pero cuando empecé a profundizar en este tema ya me di cuenta que, bueno, la mera noción de vulgarismo en lengua, ¿qué es? Pues una herramienta de dominación. O sea, ¿quién determina lo que es vulgarismo? ¿No? Claro, ¿quién está en el poder? O sea, lo que yo digo es la lengua fina, la lengua, el modelo, ¿no? Y sin embargo lo que tú dices es un vulgarismo, que además luego las etimologías son muy curiosas, porque el vulgarismo viene de vulgo, ¿no? Oye, era una persona vulgar, el vulgo era el pueblo, ¿no? Luego está
o sea, el villano, ¿no? Una persona muy mala es el villano, ¿no? Pero sin embargo, si tienes sentimientos de lealtad, etcétera, eres noble, ¿no? O sea, los aristócratas son mejores personas que la gente de las villas, ¿no? Entonces, me sucedió, siguiendo con el tema de mi condición de profesor de secundaria, ¿no? Hace algunos años también me pasó que le mandé un ejercicio como preparar una especie de dramatización, de representación, ¿no? Anotar una serie de cosas y preparar una exposición por grupos, ¿no? Entonces estaba con estos niños de primero de la ESO y entonces una niña me dice, profesor, me llama y digo, voy, y dice, oye, ¿que podemos hacerlo andaluz? Entonces yo digo, hombre, claro, no, hombre, es que lo suyo es que lo haga el andaluz, no lo va. Dice, sí, es que vamos a hacer una cosa de risa. Entonces, claro, los niños desde chiquititos, los niños y niñas tienen introyectado la cuestión implícita, porque claro, el análisis de discurso que yo hago es del discurso explícito, es decir, las barbaridades que se profieren desde entornos narbonenses, etcétera, pero también el discurso implícito. Claro, tú pones la tele y tú a quién escuchas hablar en andaluz. Por ejemplo, en una conocida cadena autonómica con nombre de Punto Cardinal, a los morancos. Los informativos, los programas considerados serios, de debate, de análisis político, tal y cual, están siempre absolutamente vallisoletanizados, ¿no? Bueno, aunque el concepto pueda ser un poco conflictivo, hay una diglosia, hay una separación. La lengua, pero es que además eso lo he llegado a leer en un libro, o sea, en una revista de sociolingüística andaluza editada por esta misma institución, ¿no? Había un profesor que decía que en Andalucía se tenía que enseñar un habla de domingo. Y volvemos a la metáfora del traje, ¿no? Pero es que lo decía así esta persona, ¿no? O sea, hay que enseñarle a los niños andaluces una lengua de domingo, que ellos sepan que cuando tienen que ser tomados en serio, etcétera, etcétera, pues hay que cambiar, ¿no? Hay que cambiar la forma de hablar, ¿no? Otra conocida filóloga con mucho predicamento mediático dijo en esa misma emisora con nombre de Punto Cardinal, pero en la versión radiofónica, que claro, que cuando, hombre, que tú puedes entrar a una tienda, esto es literal, que tú puedes entrar a una tienda y puedes pedir una farda, ¿vale? Porque en esos momentos estamos más relajados, decía, no, con los vulgarismos no pasa nada. No, no es que esté mal, es que porque ya van un poco reculando, porque como ya se van dando cuenta de que vamos ganando terreno, ya un poco se empiezan a cortar un poquito, ya no pueden decir las cosas de manera tan directa. Entonces dice, bueno, no pasa nada con los vulgarismos, todos lo hacemos. Es como diciendo, todo el mundo tiene un muerto en el armario, ¿no? Todo el mundo tiene algún pecadillo. Hombre, no pasa nada, es como, seamos benevolentes. No está bien, pero bueno, si no lo dicen mucho, no pasa nada tampoco, ¿no? Entonces dice, no, que todo el mundo en algún momento lo hacemos, ¿no? Lo de los vulgarismos. Dice, pero claro, cuando tú entras a una tienda puedes venir una falda, pero cuando tú das un discurso político, estás en una tribuna académica, no vas a decir barcón ni alcalde. O sea, ni barcón ni alcalde, tienes que decir balcón y alcalde, ¿no? Entonces, claro, los niños de chico ven claro, esa pregunta que me hace esos alumnos no viene de la nada. Ellos ven que en la tele, si quieres que te tomen en serio, tienes que meter ese, ¿no? Y enlazo un poco con el tema psicológico, ¿no? Había un autor, ¿no?, que era y activista político, que era Frantz Fanon, que estudió mucho lo que se llama el síndrome del colonizado. Y entonces él pone el ejemplo, yo leí un libro suyo que se llama Piel negra, máscaras blancas, ¿no? En este libro él pone el ejemplo, él es martinicano, de piel negra, ¿no? Es negro, caribeño, y él decía y él menciona en ese libro explícitamente el estereotipo del negro que se come las R's, porque por lo visto en francés hay esa visión, ¿no? Por lo visto, bueno, pues allí en el Caribe se pronuncia esa variedad francés de otra manera y tal. Y entonces cuenta la anécdota de un colega suyo que va a París, a la metrópoli, y entra a un bar y dice, camarero, ¿me da una jarra de cerveza? Bueno, esto es una exageración. O sea, lo estoy haciendo así porque es la traducción al castellano de lo que él seguramente quiso expresar en francés, ¿no? La edición del libro que tengo, ¿no? Pero claro, nosotros tenemos el estereotipo del andaluz que se come las S. No tenemos una diferencia fenotípica o física clara con lo que es el modelo o la población del centro de la península, ¿no?
pero en el fondo los procesos son los mismos. De hecho, Fanon en ese libro pone otro ejemplo de los libros de texto, y esto lo vivo yo como profe. O sea, los libros de texto de lengua castellana y literatura no tienen desperdicio alguno, ¿no? Entre otras cosas, por ejemplo, dice Blas Infante, fue el libro de lengua, no de historia, fue el padre de la patria andaluza y murió víctima de la Guerra Civil en 1936, ¿no? Como el que le da un resfriado. Bueno, pues los libros que hablan de los vulgarismos, etcétera. Entonces, Fanon habla de ese estereotipo, de lo del negro que se come las R, nosotros nos comemos las S, pero también pone ejemplo de los libros de texto, que claro, allí le dicen, allí los libros de texto pone, allí en el Caribe, ¿no? Dice, claro, porque nuestros ancestros, los galos, ¿no? Nos podemos imaginar a Asterix y Obelix, ¿no? Bailando reggae y cosas así, ¿no? Pero claro, en los libros de texto nosotros tenemos las actividades, los ejercicios, dicen, del libro de lengua, no de historia, ¿eh? ¿En qué año fue reconquistada tu localidad? ¿De dónde procedían quienes la repoblaron? ¿No? Porque hay una teoría del vaciado, en fin, no me voy a meter en eso porque son aspectos más propiamente históricos, pero es que está todo en el pack. Pues claro, ahí tenemos a Menéndez Pidal, etcétera, etcétera. Entonces, o sea, tenemos esa experiencia que yo vivo como profe, ¿no? Esa colonización psicológica que se traduce en ese tipo de admoniciones, el niño habla bien, en esa creencia implícita de que el andaluz es para decir cosas graciosas, el chiste, etcétera, etcétera, como he analizado, ¿no? Y luego también está, porque claro, el título que escogí para el libro, lo de Por lo mal que habláis, eso se basa en una historia que me contó una antigua compañera, ya jubilada, profesora de lengua, que me contó que fuera en una ocasión a Madrid a un congreso, un congreso de filología, lingüística, académico, y se encontraron con el célebre poeta Dámaso Alonso, que además fue director de la RAE, es decir, que no estamos hablando de una persona cualquiera, que fuera una cosa, bueno, que no tiene mayor importancia. O sea, es una de las personas con el estatus tanto artístico como académico suficiente como para que esto que voy a comentar ahora sea tomado en cuenta, es muy paradigmático. Dice que él estaba en un grupo allí hablando, esta antigua compañera, esta profesora de lengua aquí de Sevilla, y un amigo suyo y un compañero suyo fueron a Madrid. Entonces, Dámaso Alonso se le acerca y dice algo así como, sois andaluces, ¿no? Y entonces ella, con mucha alegría, le dijo, sí, don Dámaso, ¿cómo lo ha sabido usted? Ya le contestó, por lo mal que habláis, ¿no? Entonces, esto es, vamos, no tengo, por lo menos lo que me contó ella, ¿no? Pero es que un compañero mío también, que está presente, estoy hablando de personas que conozco de mi sindicato, ¿no? También me contó en una ocasión, él es profesor de biología, y que estaba preparándose, o sea, se presentó al examen de oposiciones en Extremadura, que no en Castilla y León o en Asturias, ¿no? En Extremadura, y entonces hizo la prueba oral y empezó a hablar, y el presidente del tribunal le dice, perdona, dice, ¿vas a seguir hablando así? Dices, sí, dice, no, es que los andaluces habláis mal. En un examen de oposición, con todas las implicaciones, que eso, bueno, Ivo lo puede decir mucho mejor que yo, porque ha estudiado estos fenómenos, en fin, que es un tema ya laboral, o sea, un tema serio, ¿no?, económico. Y luego, por último, ya puesto, ya como se ha comentado aquí, ya está el discurso explícito, que ha surgido algunas de estas cuestiones al respecto, ¿no? Efectivamente hay un profesor también de secundaria muy famoso, cuya, en fin, énfasis por su defensa del andaluz es loable, y que yo aplaudo y celebro, pero que, como he analizado, en su discurso tiene una serie de cargas de profundidad que realmente responden a esas medias verdades con las que se trata de rebajarle la categoría al andaluz, ¿no? Porque efectivamente esto de la lengua, o sea, del conjunto de hablas en ebullición, proviene de una metáfora que era que la utilizó Manuel Alvar, que se decía que el andaluz estaba algo así como en plena efervescencia y que estaba tratando de componerse la reordenación. Se ha ido ¿no? La reordenación del sistema roto, ¿no? Cuando, bueno, los sistemas lingüísticos no se rompen, sino que no funciona ninguno, ¿no? Bueno, esto ahí la RAE, o sea, la RAE se ha confabulado. Bueno, pues sin más, pues
pues eso, ¿no? Una perspectiva de cómo ese discurso se difunde pues, a través de los medios de comunicación y a través de la escuela. Y aquí. Muy bien, pues muchas gracias. Muchas gracias, Manuel. Paso la palabra directamente a Igor Rodríguez. Bueno, como la gente de Huelva nos gusta decir que somos de Huelva, pues yo vengo de la Universidad de Málaga, pero soy de Huelva. Y además que tuve el honor de tomar la plaza de Juan Carlos. Cuando Juan Carlos se jubiló, por el profesor Galardomo fui yo, y después me pegué el vacileo de ir. No, porque me fui a Málaga. Porque yo en Madrid la verdad que no pintaba nada. Enseñaba lingüística, porque yo soy lingüista, y yo estaba súper contento en la universidad. Además, muy bien, todo perfecto, pero salía a la calle y estaba en Madrid. Y yo allí no pintaba nada, yo necesitaba mi playita, ¿vale? Mi océano Atlántico. Que aquí parece que la playa está muy lejos en Sevilla, pero la playa está aquí igual que si te vas de Vallecas a la UAM, que es la Universidad Autónoma de Madrid, el tiempo que ella es el mismo, ¿vale? Así que ahí también me cambió la perspectiva, así que me ha venido bien ahora para ver que las distancias aquí tampoco son tan grandes. Y el tiempo que se echa, así que vivimos muy cerca los unos de los otros. Coimbra está una mijita más lejos, una mijita más lejos. Bueno, yo también fui locutor de radio, también voy a referirme a eso. Y hasta hace poco estuve grabando en estudios de grabación, locutor de radio, pero no aficionado. Yo trabajé en la cadena SER y lo digo con humildad, era bueno porque el estilo radiofónico, tal, además había venido a una escuela de doblaje aquí a Sevilla cuando estaba estudiando en bachillerato, me montaba en lo que en Huelva decimos la camioneta, que es el autobús interurbano, la Dama, la única empresa que tiene un monopolio. Y venía aquí a una escuela de doblaje y después me llamaron de los estudios. Entonces yo le ponía la voz en los estudios. Repsol, no sé qué, no sé cuál, no sé qué. Y te sonaba por la gasolinera, por la radio, tal. Bueno, todo eso. Total, que empecé a trabajar después en la universidad y como esas cosas de complicado con Hacienda, pues ya les decía a los estudios que no me llamara. Pero los estudios, cuando me llamaban, me decían, que esto es lo interesante aquí, no me vaya a currículum, lo interesante aquí era que me decían que en andaluz no. Porque yo me empeñé, llegaba a un punto, en hacerlo en andaluz. Y entonces me cerraban el micrófono cuando yo lo quería hacer en andaluz. Así. Me cerraban el micrófono y yo lo quería hacer en andaluz y me decían andaluz no. Entonces después, cuando fui a hacer la tesis doctoral, no pasa nada. Yo solo... Así es más susurradito. Esto no, porque si no parece el futbolista. Menos que soy del Recre, entonces menos micrófono. Por el Real Madrid me pondrían más, ¿no? Bien. ¿Por dónde iba yo? Por la radio, ¿no? En andaluz, no. Y cuando fui a hacer la tesis doctoral, claro, mi motivación, después de haber leído el libro de Juan Carlos, que el libro estaba escrito desde el año 2000, y yo había ido a la Universidad de Cádiz a estudiar la carrera de lingüística, que es la carrera que después yo profesionalmente he desarrollado. Cuando fui a hacer la tesis doctoral, después de haber leído el libro de Juan Carlos, que lo leí haciendo una estancia en La Habana, allí en Centro Habana, yo leyendo el libro, allí con las gallinas y lo ese, pues, estaban por los balcones y se escuchaba y yo leyendo el libro, que en la vida me podía yo imaginar que después iba a sustituirte en realidad, ¿no? A tomar el relevo, ¿no? Y claro, ahí encontré las claves de lo que yo andaba buscando y las lecturas que yo después fui desarrollando a partir de ese libro. El libro La dignidad e igualdad de las lenguas, crítica de la discriminación lingüística, que estaba publicado desde el año 2000. Y yo en el año 2000 yo soy de 1980, y tú estabas desde el año 78 en la UAM, y yo tenía 20 años, por tanto era un estudiante. A mí nunca nadie me dio a leer el libro, nunca. El libro llegó a mis manos con 32 años. Me dio coraje, me dio muchísimo coraje, porque ahí es donde estaba. Lo que yo tenía eran intuiciones,
Porque yo venía a las instituciones coloniales, que son las universidades, que no es que se haga con maldad. Alguna gente sí lo hace con maldad, para que nos vamos a engañar. Pero otra gente no lo hace con maldad, es que lo ha normalizado. Y estas son instituciones coloniales. La Universidad de Sevilla, la Universidad de Huelva, la Universidad de Cádiz, la de Málaga, todas las universidades, sin excepción. Todas son universidades, trabajamos y estamos en una institución colonial. Hemos ido a instituciones coloniales previamente, a colegios, en una institución colonial. Los estudios de doblaje son instituciones coloniales, la cadena SER es una institución colonial, Onda Cero, Canal Sur, todas son instituciones coloniales. De un colonialismo lingüístico, un colonialismo cultural, un colonialismo, en este caso, españolista, con un nacionalismo metodológico españolista, con un clasismo metodológico burgués, clasismo, y con el nacionalismo, el clasismo y el colonialismo metodológico. Esos son tres ejes fundamentales que sustentan estas instituciones. Y aunque se diga, porque yo lo tengo más que comprado, por mucho que se diga, por mucho que se denuncie, porque claro, uno viene de la juventud con el idealismo de, no, pero esto lo hacemos así, lo escribimos, lo leemos, lo hablamos, hacemos encuentros tal, y cambiamos el mundo. Claro, eso está bien que lo piense y que lo siga pensando alguien que es joven, pero eso no va a suceder así porque estas son instituciones plenamente consolidadas y te pueden dejar una clase, un aula, para que tú, como dice Ramón Grosfogel, brinques y saltes en tu carnaval. Y estamos brincando y saltando en nuestro carnaval, pero no va a cambiar esta institución, ni esta, ni la que yo trabajo, ni la tuya, ni nada, ni la de Coimbra. Por mucho que Coimbra esté articulada en torno al Centro de Estudios Sociales. Entonces, ¿cómo cambiamos? ¿Cómo yo puedo hacer si a mí me dicen en los estudios, en andaluz no? Pues dejar de grabar publicidad. Cuando yo me fui a Madrid, que allí es donde están los estudios de verdad, digamos, ¿no? Porque ahí es de donde se hace todo, de Madrid y Barcelona. Aquí me contaba una directora de un estudio de doblaje de Sevilla, que además era un encuentro que estábamos comiendo contigo. ¿Te acuerdas aquella vez que estaba Pilar Tábora, Antonio Manuel, y había allí la que doblaba la serie de Goku? Mercedes Hoyo. Era la directora y le habían dado el doblaje de Bola de Dragón, ahora con perspectiva de género, que le habían metido un personaje femenino de protagonista, que no he visto por ahí en ningún lado, el nuevo Bola de Dragón. Lo estaban doblando los mismos actores y actrices de doblaje aquí en Sevilla, pero se lo había encargado, el estudio japonés se lo había encargado un estudio de Barcelona. Barcelona estaba hasta arriba y se lo había pasado a Sevilla, porque en Sevilla se había doblado la versión original, con el maestro Mutenroy y todo eso, que era el actor que hacía de Mauricio Colmenero en la serie de Aida, que también de Huelva. Y entonces la cuestión es que todo se hace en castellano. Si tú sabes articular en castellano, yo recuerdo cuando iba aquí a la escuela de doblaje que me ponían, no que me pusieran a mí, sino que le ponían a todas las personas de la escuela un lápiz cuando no sabía articular, cuando no sabía imitar cómo hablaban en Burgos o en Valladolid. Valladolid, dicho al estilo madrileño, cómo hablaban en Madrid. Entonces ponía un lápiz, porque había que hacerlo así. La manera que yo encontré, y fíjate si le he perdido dinero, porque es verdad que decirle a los estudios, no, que sepan ustedes que por cada textito así, voy a enseñar el papel si no te importa, un texto así son 200, 300 euros de locución, en un estudio así, y para un locutor que no es conocido, cuanto más es conocido. Recuerdo hace unos años que Ramón Langa, que era el que doblaba a Bruce Willis, le puso una frase de 2 palabras, así, pum, pum, y cobró 600 euros a uno de Huelva que quería que Ramón Langa dijera su nombre. ¿Vale? La frase era diciendo su nombre, anunciándolo en la radio, y le pagó 600 euros. O sea, ahí se mueve mucho dinero, pero solo lo puedes hacer en castellano los andaluces si tú no tienes capacidad de imitación, porque es imitación de cómo hablan allí, pues no paga la factura. Si quieres pagar la factura, pues la manera de hacerlo es un acto político, que es decir, no. Esto lo grabo en andaluz. ¿Que no se graba en andaluz? Pues no lo grabo.
yo me lo puedo permitir porque tengo otro trabajo, pero es que hay muchos que no. Cuando fui a hacer la tesis, la quise hacer con los locutores de Canal Sur, que esa la de... ¿Cómo la has llamado tú? Me ha hecho muchas gracias. La del punto Una conocida cadena autonómica con nombre de Punto Cardinal. Es que tiene mucho arte. Es que no pueden decir Andalucía porque... Claro. Canal Sur. Y entonces yo le escribí, aprovechando el correo, ya estaba en la universidad, aprovechando el correo del profesor de universidad que me contestaban, porque el de email no me lo contestaba nadie. Entonces yo digo, bueno, pues como la gente tiene más tontería que un mueble va, pues te contestan con este. Efectivamente contestaban. El único que no me contestó fue el director de Canal Sur, que era Joaquín Durán. Esto lo conté, ¿te acuerdas aquella vez? Y se me mosqueó Joaquín Durán. Estaba en el público. Yo nunca recibí. Sí, pues yo te lo mandé. Porque también se lo mandé al director general de la cadena SER, Gran Vía 32, Madrid, y él sí me contestó. Y es el que dirige todo el cotarro allí en el Grupo Prisa, y él sí me dio el permiso para yo estar allí en los estudios haciendo el trabajo de campo con los locutores andaluces. Pero yo lo quería hacer al principio con los presentadores de Canal Sur de las noticias para preguntarle una cosa, pues la pregunta de investigación. La pregunta de investigación pues, a veces parece muy simple, pero era una pregunta de gran profundidad. ¿Por qué los presentadores de las noticias de Canal Sur, por particularizarlo en los presentadores de las noticias de Canal Sur, no hablan en andaluz? Una cosa sencilla para yo hacer mi trabajo de campo etnográfico, sociolingüística crítica etnográfica, que es a lo que yo me dedico. Nada, que no lo pude hacer en Canal Sur. Canal Sur no me dio nunca el permiso para yo preguntarle a todos los locutores, para yo tener entrevista con ellos, que me dijera, por lo menos que me lo digan, no me lo suponga yo. Mira, a mí me gustaría, o que me diga, pues no, es que eso está mal hablado. Pues la verdad que no sé qué piensan. Pero sí sé qué piensan los locutores que hablan para todo el Estado español, desde Gran Vía 32, que presenta Carrusel Deportivo, Hoy por Hoy, ¿no? Hora 14, ¿no? En la cadena SER. Pues toda esta gente son andaluces. Hasta Pepa Bueno, que estaba, es extremeña, y estaba allí en el por la redacción, y era extremeña. ¿Sabes, no? Porque además tuve preguntas, pero estamos en andaluza. No, ella es de Badajoz. Digo, ya, pero hablan andaluz. Y lo que pasa es que cuando se ponían delante del micrófono, ya no hablaban en andaluz. Todos los que entrevisté hablaban en andaluz. Todos. Hubo uno que me contó una cosa interesante, que es el que le pone la voz a Lowy, en el intermedio pone la voz también, pone un montón de publicidad, y es el que canta los goles cuando marca gol un equipo de fútbol, gol patrocinado por no sé qué, no sé cuánto, el que sustituyó a Pepe Domingo Castaño en Carrusel Deportivo. Se llama, ¿cómo se llama este hombre? No me acuerdo, Juan, pero no me acuerdo cuál es el apellido. Con Plaza y Barro y Bigote. No. El del intermedio, dices tú. No sale, es una voz en off. Él es de San Fernando, porque muchos de estos encima eran de Cádiz, de San Fernando, que me llamó la atención, digo, ¿cuánta ficción radiofónica hay en Cádiz? Y me dijo una cosa muy interesante. Soy un traidor, tengo que pagarme las facturas, porque también me contó, cuando yo estaba en Andalucía a mí nadie me llamaba y tenía que trabajar pues, en la hostelería, el lugar de explotación laboral por excelencia, y encima que no llegaba. Y intentaba ganar la vida como locutor, como actor de doblaje, no me llamaban. Resulta que cuando yo lo estaba entrevistando, era el que ponía la voz en off desde Madrid a Canal Sur Televisión. Había sustituido y sigue siendo la voz del que te dice: esta tarde en Canal Sur, a las 4, la película del año Catapum. Pues ese es el que ponía la voz, el que la sigue poniendo desde Madrid. Porque ya conociendo el percal de haber hecho mi investigación, entiendo que el que está aquí no sabe que ese que es de Madrid es de San Fernando. Pero él me dice, pero si yo me quedo en Radio La Isla, que es como se llama la radio municipal de San Fernando, a mí no me llama nadie. Como quedan 30 segundos, quería contarle estas anécdotas, porque para leer teoría y todo eso, pues te va uno a los libros. Quería contarle estas anécdotas que particularizan desde la experiencia de ser andaluz, porque siendo andaluz, igual que dice el barrio, ¿quién siendo andaluz nunca ha escrito una letra? Pues ¿quién siendo andaluz? ¿A quién siendo andaluz nunca lo han desvalorizado, lo han descapitalizado, lo han discriminado? Le han dicho, lo vamos a decir con todas las letras, una carajotada.
una cosa desde no solamente la ignorancia, sino desde el racismo lingüístico, con una base fundamental, que es el colonialismo, que parte de esa colonización castellana y cuya bola no vamos a parar si no hacemos una cosa, que es decir no. En este caso es, si no hablo en andaluz, no lo hago. Yo las clases las doy en andaluz. Y es la manera de legitimar. Escribir en andaluz legitima nuestra forma de ser y estar en el mundo. Muy bien. Madre mía, la verdad que yo estoy un poquito abrumada con tanto aparataje, ¿no? No sé si se escucha. Sobre todo con la cantidad de veces que me han dicho que estas cuestiones pues no son más que meros esencialismos, ¿no? La verdad es que gracias Juan y compañeros, compañeras, asistentes, por organizar un espacio así. Yo, antes de nada, quiero reivindicar el derecho a sentirme cómoda, sobre todo al volver a una facultad y encontrarme, de la que he sido profesora, encontrarme con compañeros y compañeras excelentes de este departamento, del departamento de la Universidad Pablo de Olavide y de, bueno, pues tantos colegas de los que tanto aprendo siempre. Yo he traído un poquito limitada. He traído una pequeña presentación, ¿vale? A mí me gusta mucho jugar con las imágenes y siempre he jugado o he trabajado con imágenes externas, nunca lo he hecho con imágenes propias y esta es la primera vez que utilizo una imagen propia pues para dar pie a una serie de cuestiones de relevancia como las que hoy nos traen aquí, ¿no? Mi nombre es Soledad Castillero, yo soy antropóloga social, actualmente trabajo en la Universidad de Coimbra, pero principalmente soy una mujer andaluza de pueblo y ceceante. Yo soy de Montalbán de Córdoba, un pueblo donde se cecea y se jejea, y actualmente soy una ex ceceante, una ex jejeante, con todo el dolor de mi corazón, porque yo creía que ese proceso de perder mi acento había sido una forma inocente, fruto de pasar distintos años de mi vida fuera, pero no casualmente se ha ido blanqueando y no se ha ido acentuando mi ceceo y mi jejeo, ¿no? Y eso explica muchísimo de todas las cuestiones de marginalidad que estamos hablando hoy aquí. Esta imagen me parece muy simbólica como antropóloga porque yo siempre digo que las extraescolares a las que has asistido y el lugar donde has aprendido a montar en bicicleta determinan mucho tu punto de partida para llegar a unos espacios o a otros, ¿no? Yo me he pasado pues todas mis extraescolares bailando sevillana y tocando castañuelas, aunque cuando me han preguntado a lo largo de mi vida si sé tocar algún instrumento, siempre he dicho que no, ¿no? Y esto ha sido una reflexión que he tenido hace poco, ¿no? Como también todo lo que tiene que ver con el arte, la cultura andaluza se entiende de forma hegemónica en un sitio espectacularizante, pero no en lo cotidiano, ¿no? Eso no tiene el mismo valor que el ballet o el violín u otro tipo de aprendizaje. Y aprendí a montar en bicicleta mientras mi padre hacía palas para los tractores de la aceituna y arados para el campo, en su taller, entre hueco y hueco, ¿no? Todo esto para contextualizar cómo no puedo entender el andaluz y por tanto lo andaluz y por tanto Andalucía desde una perspectiva más amplia sin una perspectiva interseccional que atraviesa el género, la clase y el lugar de origen, porque no entiendo el andaluz o lo andaluz si no es a través de una serie de hechos dicotómicos que pueden ser muchos más, pero yo he traído aquí un resumen de los que he ido vivenciando y aparte que han ido saliendo en mis investigaciones. Antes de comenzar a nombrarlo, yo quería comentar que yo he sido esa alumna que tú tuviste en clase y que en una carrera de antropología social en Andalucía, no en cualquier otra parte del Estado, concretamente en la ciudad de Granada, yo en mi primer año pedí permiso a una profesora
para ver si podía hacer mi exposición con mi acento, con mi ceceo originario o no. Y la profesora me dijo que por supuestísimo que sí, pero nadie me cogió y me dijo, ¿tú te estás dando cuenta de lo que estás preguntando, de la gravedad que estás enunciando al pedir permiso para hablar de la misma forma que todo tu linaje? ¿No? Son cuestiones que muchas veces se diluyen y pasan desapercibidas porque no se le da una importancia real. Y esto tiene que ver con los hechos dicotómicos, como por ejemplo la idea de pueblo-ciudad. También soy la hermana de un padre al que le llega una factura de un logopeda de un colegio público porque su hijo cambia de pueblo, habla como el padre, es decir, habla con mi hermano, como mi hermano cecea, se va a un pueblo donde se cesea y le mandan un logopeda sin avisar a la familia para que le corrija durante 3 días el ceceo y se lo quite. Entonces, claro, mi hermano recibe la factura del logopeda y dice, ¿qué le ha pasado? No, mira, es que no se expresaba bien y tenía problemas de comprensión oral. Bueno, muy en la relación de las anécdotas que estamos contando y que son tremendamente graves. Son cuestiones cuanto menos serias. Como decía, el andaluz o lo andaluz siempre como un hecho dicotómico de que sí, pero no, esa línea porosa de que es bueno y de que es malo, de cultura e incultura, y aquí desde la antropología yo creo que esto es un concepto que nos tiene la cultura un poquito obsesionada, o al menos a mí. De hecho, ahora vamos a ver una serie de extractos de entrevistas que surgen de un proyecto en el que estoy ahora a ratos, cuando saco tiempo, trabajando sobre el concepto y la idea de catetas, para precisamente ver cómo se inserta esta idea de qué es la cultura y qué es la incultura, y además cateta en femenino desde una perspectiva de género. Cuando yo escuchaba, bueno, antes de nada, como sabéis, soy antropóloga, no soy lingüista y me falta mucho que aprender de este campo, ¿no? Yo escuchando esa idea de que el ceceo, el jejeo desde la lingüística o no es tan relevante o no existe o no es correcto, sí que es verdad que esto tiene un impacto en la identidad, en las vidas, en la forma de ser y estar en el mundo de la gente, que es limitante dependiendo de si se cesea, cecea o jejea, porque no es lo mismo, ¿vale? Y de ahí que a las personas se le ubique en un espacio funcional o disfuncional, ¿no? Lo andaluz ya lo habéis comentado, ¿no? Se mueve también en ese espacio desde lo espectacularizante y lo reglado como si fuesen cosas reñidas. Se aceptan ciertos espacios, como por ejemplo puede ser un tablao flamenco en la Gran Vía, pero porque parece que esa forma de transmitir lo andaluz es reglada, pero sin embargo en la cotidianidad del Sacromonte sería algo espectacularizante, ¿no? Porque siempre se basa en esa línea de tener que trabajar por esa especie de anomalía social que se presenta cuando las expresiones andaluzas, las distintas expresiones andaluzas ocupan ciertos espacios, sobre todo espacios públicos o espacios de poder. Cuando lo andaluz intenta salir de la caverna y situarse en la luz. Y por supuesto, bueno, pues como hablaba el compañero Igo, hablaba de ese concepto de colonialidad, como, y esto sobre todo los feminismos andaluces lo han debatido mucho en los últimos tiempos, esa idea de lo moderno y lo cateto como forma de llegar a distintos espacios o entender el progreso dependiendo de si nos situamos desde lo andaluz o no, o qué parte cogemos y qué parte dejamos, ¿no? A mí me gusta hablar de la línea del ser y de la línea del que no se me note, ¿no? Toda la serie de ejercicios de forma más consciente o menos consciente que hacemos para que lo andaluz se note, pero no tanto, ¿no? Sobre todo esto tiene que ver, como decía al principio, dependiendo del lugar de origen, de tu clase social y de tu género y de un montón de privilegios o no que tengas o dejes de tener, ¿no? Yo creo que esto es importante diseccionar de qué hablamos cuando hablamos del andaluz y de lo andaluz de una forma más amplia, ¿no? Entendiendo que forma parte también pues, de una estrategia geopolítica donde compartimos
características con territorios del sur global, pese a ser un territorio de frontera. Somos sur de Europa, pero somos norte de África, y eso opera. Yo ahora que estoy trabajando yo trabajo con mujeres migrantes que trabajan en la agricultura intensiva. Muchas de ellas ya son mujeres nacidas en pueblos como San Isidro de Níjar, El Ejido. Han ido a instituciones de educación pública en estos pueblos, y sin embargo, cuando las para la policía, lo primero que le dicen es: ¡ah, qué bien hablas!, ¿no? Ahí su andaluz sí se entiende como una cuestión a admirar, porque se mira desde esa frontera norte, desde ese territorio fronterizo, donde una persona fenotípicamente marroquí, pues no se le premia que domine un acento andaluz, ¿no? Bueno, Andalucía pues comparte esos patrones con territorio del sur global, como es un territorio productivo, un territorio de consumo, de economía extractivista, es un territorio hipermitificado, y ahí los cuerpos y las vidas de las mujeres se han ensalzado de forma global como una mitificación muy sexualizada, muy accesible. Andalucía se entiende como un territorio mucho más accesible que otros territorios del Estado, por supuesto desde una perspectiva dionisíaca, problemática, representándose siempre desde una óptica costumbrista, sospechosa, y siempre en el camino del evolucionismo, porque si nosotros estamos aquí hoy debatiendo también estas cuestiones, porque entendemos, o porque desde fuera se entiende que todavía no hemos llegado y que tenemos ahí un camino, ¿no? No sabemos en qué dirección, pero que tenemos que ir recorriendo. De esta hipermitificación y con esta, digamos, transversalidad que yo entiendo lo andaluz, bueno, pues voy a poner rápidamente una serie de imágenes muy representativas para que esto se entienda, ¿no? Esta imagen se llama Revolera, es del artista onubense, aunque ha pasado la mayor parte de su vida aquí en Sevilla, Pilar Albarracín. Para mí es un icono de cómo los mitos no se pueden hacer desaparecer, porque son nociones compartidas por la mayoría de la población y tienen un impacto político muy fuerte, pero sí que se pueden reubicar, ¿no?, en la arqueología de nuestro conocimiento. Para mí, desde la arte, Pilar Albarracín es una genia en cambiar de sitio aquellos pensamientos, aquellos mitos que tienen que ver con el andaluz, lo andaluz, y con las mujeres andaluzas en concreto, ¿no? Bueno, esta imagen icónica de la chiquita piconera de Julio Romero de Torres, una imagen mundial que, sin embargo, pues alberga a María Teresa López, que fue la modelo que posó para esta pintura y ha sido un personaje totalmente anónimo, que fue víctima de un desahucio y que murió en el completo olvido, y esto tiene mucho que ver pues con esa mitificación y con esa espectacularización, el lugar que se nos da a la sociedad andaluza en general y a las mujeres en particular como parte de un espectáculo, pero que cuando aterriza en los territorios no es útil, ¿no? Me apetecía mucho mostrar esta imagen porque estamos en un edificio que fue un centro productivo intensivo en la antigua fábrica de tabaco, donde las mujeres tuvieron un protagonismo esencial. Ellas son las cigarreras, va por ellas, pero sin embargo lo que pasa a la historia, a la imagen en general de toda la historia de huelgas de brazos caídos, de incorporación de la salubridad, de la instalación y mejora de condiciones laborales de estas mujeres, pues Carmen de Vicent, ¿no?, que es una andaluza hipersexualizada, cuya sexualidad es el problema y la causa de todos los males que ocurren a su alrededor, pese a haber sido la ópera más representada en el mundo. Y seguramente pues Carmen era una cigarrera y hablaba en andaluz y tendría otras muchas facetas, igual que sus compañeras, pero de las que no conocemos. Bien, brevemente, para no copar más tiempo, voy a leer algunos extractos de entrevistas donde, a partir no de preguntar sobre una cuestión lingüística, sino desde esta percepción cultural del término cateta, pues siempre el eje lingüístico aparece, ¿no?, y aparece como máximo exponente de esta sensación de catetismo incrustado, que a mí me gusta
me gusta hablar desde ahí. Ella es Almudena Castillejo, es una artista cordobesa que forma parte del colectivo Algazara y voy a resumir la anécdota que ella cuenta porque también esto habla mucho pues, de la realidad económica andaluza y de la polarización, ¿no? Ella veranea, como muchas andaluzas durante su adolescencia, en Torrós con una serie de personas que no son andaluces ni andaluzas y tiene su grupo de amigos y dice que un día de mucho levante pues empezó a decir, hostia, disculpadme que me ría porque parece que estoy escuchando el audio y fue muy simbólico, ¿no? Los tordos, los tordos, los tordos. Ella se refería a la lona que se pone entre las ventanas para que no entre el sol, ¿no? Y claro, un chaval le dice, hostia, yo estaba mirando el cielo a ver si veía los pájaros, los tordos, ¿no? Y a partir de ahí, dice, me convertí en el mono de feria y no pararon de hacerme preguntas para ver cómo pronunciaba no solamente la C, la Z y cómo la Z y cómo la entremezclaba, ¿no? Sino ya hablaba ya antes de la V, esta compañera hablaba de la G, ¿no? Hasta que ella concluye y dice que no sé ni pronunciar la G, pues mira, gilipollas, y ya. Entonces ahí ya me entendieron, ¿no? O una compañera antropóloga también de la Universidad de Córdoba, que es profesora en la asignatura de Culturas Orales Minoritarias y o Marginadas, y ella participa de esta investigación y propuso ese debate en clase que interpretaba el alumnado como cateto o cateta, y dice que los chicos no se pronunciaron tanto, pero que a las chicas sí, sobre todo de pueblos como Pozo Blanco, Montilla, Bujalance, y que señalaban que su percepción como cateta principalmente era por el origen, por ser de pueblo y por su forma de hablar, por las palabras y la terminología que utilizaban, ¿no? O Vanessa Sánchez, limpiadora del sector de turismo en Granada, ella dice que principalmente le han hecho sentirse una cateta cuando habla, ¿no? Por no tener quizá una gramática del castellano, por meter la pata o decir palabras que a lo mejor se comentan en su barrio, pero que le han hecho sentir inferior y le han dicho directamente que es una cateta. Y para terminar, María José Sánchez de Kelly Unión Granada, ella dice que a una pila de veces le han hecho sentirse cateta en el hotel, pero no un turismo internacional, sino un turismo nacional, como ella enuncia de Despeñaperros para arriba, porque les hablan, como ella dice, como si estuviésemos en una guardería, ¿no? Como deletreándole las palabras, en plan, mira, perdona, y que ella expresa, oye, te hago la cama, pero hablo igual que tú, soy andaluza, soy granadina, soy de La Chana y no tengo ningún problema en entenderte, ¿no? Como para la celebración de la festividad de la Cruz, las compañeras se ponían una flor en el pelo y dejaron de hacerlo porque esta anomalía se leía 3 veces más, ¿no? Con tres veces más fuerte. Si ya le hablaban despacio y las trataban con un paternalismo y una inferioridad de base, pues cuando veían algún icono que podría leerse como espectacularizante, como un adorno de una festividad concreta, pues esto aumentaba aún más. Bueno, la definición de cateta de la RAE, que la podéis consultar, tosco, ordinario, ignorante, necio, bobo, paleto, palurdo, patán, pueblerino, allá es donde yo voy, y bueno, distintos impactos sociovitales, que por eso creo que es extremadamente urgente cargar de significado político el andaluz, porque esto produce, como hemos visto en todas las intervenciones, pues una negación, un blanqueamiento, un ocultamiento, una asimilación, pero también produce impactos como la organización, como estamos viendo en esta mesa, la respuesta y la politización lingüística, ¿no? Yo me voy a terminar con esta frase, ¿no? Catetas del mundo unido, nuevamente con Pilar Albarracín y su performance, y lo voy a dejar por aquí, disculparme por haberme comido unos minutitos de más. Gracias. Muy bien, muchísimas gracias. Tenemos, yo creo que un poco más de tiempo, ¿no? Hasta las 2:30 podemos tener, porque, ¿no? Bueno, porque yo creo que no nos podemos quedar aquí, vamos. Entre otras cosas porque me ha parecido magnífico, ¿no? Las aportaciones desde la experiencia, diríamos, ¿no? Que ponen sobre la mesa la realidad en la que estamos, ¿no? Pero la pregunta de la mesa es, ¿qué hacemos?
Y más allá de el sano ejercicio de la negación dialéctica que ha planteado Igor, el no, que yo creo que es fundamental para muchas cuestiones, yo creo que es importante que planteemos y veamos qué es lo que podemos hacer más allá de eso, digamos, ¿no? Y entre otras cosas, bueno, esta jornada, esta junta, tiene como eje, tiene como objetivo la profundización en la escritura, diríamos, ¿no? ¿Hasta qué punto esa escritura en andaluz o esa, digamos, representación gráfica, diríamos, ¿no?, de la lengua natural andaluza es útil o no, o hasta qué punto y hasta dónde, y cómo podemos también romper prejuicios, ¿no? Porque, bueno, yo acabo de tener una conversación con un compañero en el que pues se sigue manteniendo un prejuicio sobre ¿y esto por qué? ¿Y para qué? ¿Y esto es una manera de trivializar o de frivolizar o de hacernos o querernos parecer a? Sí, todo este tipo de prejuicios siguen existiendo. Y además en gente, no en cualquiera, sino gente que se supone o que entendemos que tiene una capacidad analítica, pues sigue. Es absolutamente sorprendente la profundidad que tienen este tipo de prejuicios en muchísima gente y especialmente en la universidad, lo cual es... Entonces a mí me gustaría plantear esta cuestión. Mira, ¿por qué y para qué la escritura en andaluz, aparte de otro tipo de estrategias, otro tipo de formas para poder, diríamos, romper o empezar a romper esta situación de colonialismo total? Mira, propongo una cosa para que no sean mini conferencias, Claro. ¿no? Que nos vayan con independencia de lo siento por el micro, pero es que rompo un poco la dinámica realmente de mesa redonda, así nos vamos dando... Sí. Apuntó una cosa con respecto a lo que tú dices. Hay una feminista negra norteamericana que tiene una frase de un ensayo suyo del que yo parto. Las herramientas del amo no destruirán la casa del amo. Si tú no problematizas las herramientas con las que tú estás analizando la realidad, tú vas a reproducir todo eso. Las herramientas son castellanistas. Las herramientas son clasistas, las herramientas son coloniales, las herramientas que analizan la realidad. Por ejemplo, en nuestros centros educativos de obligación, de escolarización obligatoria, de obligado cumplimiento. Tú tienes que llevar allí a tu chiquillo o tu chiquilla para que te lo conviertan en una burguesa, para que te lo medio castellanice y después te vuelva para atrás y te diga que tú no hablas bien. Porque se lo ha dicho su maestro o su maestra, que es el policía, como decía que tu alumna quería ser policía. Digo, y yo pensé para mí, digo, menos mal que no quiere ser policía del lenguaje, porque son instituciones de policías del lenguaje. Policías lingüísticos, tú no hablas bien, así no se habla, no se jejea, no se cecea, y todo con herramientas, herramientas conceptuales. O sea, cuando tú vas al dentista, tú estás allí con el instrumental, que tú estás pensando que lo has limpiado, ¿no? Esto lo has limpiado. Bien, pues eso son herramientas que vas a usar contigo, las problematizas, la han problematizado, en tanto que no estás usando un alicate, la han problematizado para poder usar herramientas adecuadas. Cuando estamos estudiando al pueblo andaluz o a cualquier pueblo oprimido, subalternizado del mundo, no estamos problematizando nuestras herramientas. Lingüísticamente no se problematizan. El sitio donde más se reproduce es en las asignaturas de lengua. Por ejemplo, para no hacer mini conferencias, que era lo que propuse no hacer, y ya me callo. Pero me podía interrumpir y decir, sí, pues al hilo de eso, pum, y me quitáis la palabra. Y la sala. Pues mira, a partir de lo que tú dices, pum, y cambia de partido. Pero, y una en la que particularizo. Tú le preguntas a la gente sobre complemento directo, cómo se identifica, y en eso no te lo vas a saber responder a lo mismo. Mira, pues no me acuerdo, me suena, claro que me suena. Casé que daba el maestro allí, complemento directo. Pero sí te va a decir nivel culto, nivel vulgar. Eso lo tiene la gente súper interiorizado. Pues es el éxito del sistema. Nivel culto, nivel vulgar. Y prestigio. Eso es que tiene prestigio.
Y eso se sigue reproduciendo y reproduciendo, ese clasismo como un piano, cuando las cosas no tienen ni prestigio ni dejan de tenerlo, y menos la lengua. O sea, tendrá privilegio o no privilegio, estará privilegiado o no privilegiado. Y ya me callo. Muy bien, bueno, eso.